Paz y bien, estimados alumnos. Continuamos desarrollando los temas de geometría y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de los triángulos, con el fin de que tú puedas reconocer y aplicar los diferentes elementos y propiedades del triángulo para resolver diversos ejercicios. Recordemos algunos conocimientos previos. Las clases de triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados. Pueden ser triángulo equilátero si los tres lados son iguales, miden igual. O puede ser triángulo isósceles si tiene dos lados iguales. O puede ser triángulo escaleno si sus tres lados son diferentes. Pero si hablamos en función a sus ángulos, se puede llamar triángulo rectángulo si es que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. O puede ser un triángulo acutángulo si sus tres ángulos interiores son agudos, es decir, menores de 90 grados. O puede ser también triángulo obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Ahora veamos algunas propiedades. Tenemos ahí una figura de un triángulo donde está señalado sus ángulos interiores A, B y C. Y también está señalado sus ángulos exteriores X, Y y Z. Veamos. Primera propiedad. La primera propiedad se expresa de la siguiente manera. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien. Para este triángulo sería entonces A más B más C igual 180 triángulos. La segunda propiedad es la propiedad del ángulo exterior. Indica en un triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Es decir, de los dos ángulos interiores que no estén al lado del ángulo exterior, al costado del ángulo exterior. Entonces, para este triángulo X, que es un ángulo exterior, sería igual a A más B, que son los dos ángulos interiores no adyacentes. Igualmente, Y, que es un ángulo exterior, sería igual a la suma de A más C, que son los dos ángulos interiores no adyacentes. Podríamos también indicar para Z. Z, que es un ángulo exterior, sería igual a la suma de B más C, que son los ángulos interiores no adyacentes. Tercera propiedad. Esta tercera propiedad indica lo siguiente. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Muy bien. Veamos ahora la propiedad del triángulo isósceles. El triángulo isósceles, ya tú sabes que es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Muy bien. Esta propiedad del triángulo isósceles dice lo siguiente. En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Observa la figura. El ángulo A es opuesto a este lado y el ángulo B es opuesto a este lado. Y son precisamente los dos ángulos opuestos a los dos lados congruentes. Por lo tanto, la propiedad dice que son ángulos también congruentes, miden igual. Y ahora veamos el teorema de Pitágoras, que se cumple para un triángulo rectángulo. Acá tenemos un triángulo rectángulo donde tiene un ángulo recto. Los dos lados que forman el ángulo recto A y B para esta figura se llaman catetos. Catetos. Y el lado que no forma el ángulo recto, que es el lado más grande, se llama hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras se expresa verbalmente de la siguiente manera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Muy bien, ahora veamos algunos ejercicios.
Con mucho entusiasmo empezamos a resolver algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Observa la figura. Aquí tenemos un triángulo con las medidas de sus ángulos interiores. Entonces tendríamos que aplicar la primera propiedad. ¿Recuerdas? Aplicamos la propiedad de los ángulos interiores que suman 180 grados. Entonces, la ecuación sería 70 grados más x más 30 grados y más 40 grados debe dar igual a 180 grados. Resolvemos esta ecuación y tendríamos entonces x más 140, ¿verdad? 140. 70 más 30 más 40. 140 pasa a restar al 180 y quedaría x igual a 40. Facilísimo. Veamos este segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos está dando la medida de un ángulo exterior y precisamente también nos dan la medida de los ángulos interiores no adyacentes. Y dice la propiedad, segunda propiedad que ya lo hemos visto, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces la ecuación acá sería, para esta propiedad, 5x más 3, que es el ángulo exterior, sería igual a la suma de x más 12 más 2x más 5. Resolvemos la ecuación. Entonces tendríamos acá 5x más 3 igual a x más 2x, 3x y 12 más 5, 17. El 3x pasa a restar al 5x y el 3 pasa a restar al 17. Entonces nos quedaría 2x igual a 14. El 2 pasa a dividir al 14 y entonces nos saldría que x vale 7. Sencillo, básico, elemental. Veamos otro ejercicio más. Se trata de los ángulos exteriores. ¿Qué dice la propiedad de los ángulos exteriores? Los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Muy bien. Esa es la propiedad de los ángulos exteriores. Ahí está, para que lo recuerdes. Entonces la ecuación sería en este caso 2x más 10, que es el ángulo exterior en el vértice A, más x más 40, que es el ángulo exterior en el vértice B, aquí está, y más 3x menos 20, que es el ángulo exterior en el vértice C, igual a 360. Desarrollamos 2x más x y más 3x serían 6x, ¿verdad? Y 10 más 40 menos 20 serían 30. Entonces nos va quedando así, 6x más 30 grados igual a 360. El 30 pasa a restar al 360 y nos queda 330. El 6 pasa a dividir al 330 y la x valdría 55 grados. Interesante. Qué bonita es la geometría, efectivamente. Veamos el problemita número 4. En un triángulo isósceles, el ángulo formado por los lados congruentes mide 38 grados. ¿Cuánto miden los ángulos opuestos a los lados congruentes? A ver, está hablando de un triángulo isósceles, entonces habrá que dibujar un triángulo isósceles. Aquí tendremos que aplicar la propiedad del triángulo isósceles, precisamente, que dice en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Ahí está el triángulo isósceles y anotamos el dato que dice que el ángulo formado por los lados congruentes mide 38. Los lados congruentes son estos dos, este de acá y este de acá. Y forman el ángulo superior que mediría 38 grados según el dato del problema. ¿Cuánto miden los ángulos opuestos a los lados congruentes? Es decir, ¿cuánto mide este ángulo de acá, de esta esquina, y el opuesto a este lado sería este ángulo de esta esquina? Pero por la propiedad son dos ángulos iguales, entonces le podemos poner XX, porque son dos ángulos congruentes. Entonces la ecuación sería la siguiente: 38 más x igual a 180, porque sabemos también que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, propiedad número 1 que hicimos al comienzo de la clase.
Desarrollamos la ecuación. Tendríamos ahí 2x igual a 142, porque el 38 pasa a restar al 180. Y luego x sería igual a 71 grados, porque el 2 pasa a dividir al 142. Muy bien, sencillo estaba el problemita. Veamos ahora este problema número 5. En un triángulo rectángulo ABC recto en C, el lado A mide 9 centímetros, el lado B 12 centímetros. A, ¿cuánto mide el lado C? B, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Y C, ¿cuánto mide el área del triángulo ABC? Interesante. Son 3 preguntas. Veamos, dibujamos el triángulo rectángulo. Dice el triángulo rectángulo ABC recto en C. Entonces, tenemos que dibujar un triángulo como nos indica. A, B, C y recto en el ángulo o en el vértice C. Recto en C. Muy bien. Entonces, los lados serían igual. Este lado sería A, opuesto al ángulo A. Este lado sería B, opuesto al ángulo B. Y este lado sería C, opuesto al ángulo C. Muy bien, los lados son A, B y C. Entonces, el lado A mide 9 centímetros, dice el problema. El problema dice que el lado A mide 9 centímetros, el lado B 12 centímetros. Lo podemos ir colocando en la figura. A 9 centímetros y B 12 centímetros. Ahí está mejor. ¿Cuánto mide el lado C? Entonces aquí tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces el teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa, porque C precisamente es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá, según la figura, C al cuadrado sería igual a cuadrado más B cuadrado. Hay que reemplazar entonces los valores. Tendríamos que C cuadrado sería igual a 9 cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo esto tendríamos que C cuadrado es igual a 81 más 144. Es decir, C cuadrado sería igual a 225. Ahora el exponente 2 pasaría como raíz cuadrada de 225. Entonces nos saldría que C es igual a 15 centímetros. Muy bien. Ya hemos obtenido la respuesta a la pregunta A. ¿Cuánto mide el lado C? Ahora la pregunta B es ¿cuál es el perímetro? ¿Qué cosa es un perímetro? Tú ya lo sabes. Es la suma de todos los lados de la figura. Es decir, habría que sumar los 3 lados. 9 centímetros más 12 centímetros y más C que vale 15 centímetros. Entonces el perímetro sería 9 más 12 más 15 y sale 36 centímetros. La pregunta C dice cuánto mide el área. El área de un triángulo se halla multiplicando la base por la altura y dividiéndolo entre 2. Base por altura entre 2. Entonces sería 12 por 9 entre 2. No es difícil. El área sería entonces 54 centímetros cuadrados. Muy bien, alumno. Ahora sí resuelves las páginas que se te indica y nos vemos pronto. Cuídate mucho y mándame tus actividades.